En 1947, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, la ONU decidió dividir a Palestina en dos territorios para dar cuerpo, sitio, espacio, lugar, un terreno, un país en el que los judíos pudiesen ubicarse y no tener que estar rondando más por el mundo. Al poco tiempo, al año siguiente, se creó el Estado israelí. Y desde entonces el enfrentamiento ha sido un sin vivir y un sin parar, porque hay una lucha no solamente de ubicación territorial, sino que además también es un desencuentro terrible cultural, religioso y sobre todo político. Este libro, Israel, Historia de una guerra permanente, es un libro que lo cuenta todo, pero no te cuenta lo que pasa hoy, porque lo que pasa hoy no lo entendemos casi ninguno. Tenemos que retrotraernos a la historia de Israel, a la historia de los pueblos, para poder comprender el significado de tantas y tantas cosas que hoy día se ven nada más como simplemente un desecho geopolítico, por decirlo de alguna forma, en la que realmente tantos países intervienen o se ven afectados o tienen intereses. Israel es hoy día un estado potente, económicamente hablando, un estado potente, militarmente hablando, y que además con una posición geopolítica estratégica principal de la que desde luego Estados Unidos está encantado de tenerles. Y es el fondo de saco del Mediterráneo. Se está controlando una zona muy importante y eso lo saben Israel, lo sabe el mundo y lo sabe también los países árabes que desde el principio estuvieron en desacuerdo. Israel poco a poco en diferentes conflictos, precisamente por tratar de sobreprotegerse y defenderse de los ataques que se daban especialmente desde los palestinos, desde un Estado no creado realmente todavía, aunque haya algunos políticos que quieran reconocerlo, ha ido recogiendo más espacio, los Altos del Golán, la Franja de Gaza, etc., ¿no? Cada vez más terreno por simplemente protegernos. Y es que no podremos entender nosotros, sinceramente, no podemos entender qué está pasando en Israel, y ya no te digo nada cuando además determinadas facciones políticas toman partido por Palestina de manera bochornosa, a mi juicio, ¿no? Y este libro explica todas estas cosas, hace un repaso muy importante de la parte histórica, hay testimoniales muy importantes, hay también un desarrollo de cómo se crea ese país, ese Estado de Israel, hay una importantísima información sobre qué son los palestinos, el terrorismo palestino, los ataques, un libro muy completo, escrito por Eduardo Oller, un verdadero experto, un profesional de los pies a la cabeza que sabe de lo que está hablando y que incluso cuando editaba el libro y tenía conversaciones con él, me hablaba con cierto temor por poner algunas de las cosas que están puestas en este libro, porque descubre algunos elementos que él, pues se encuentra en una situación difícil para poderlas decir así. Este libro, Israel, un libro muy interesante si verdaderamente quieres saber qué es lo que está pasando en Israel y nos acercaremos un poco más a la verdad, a la realidad de lo que está pasando allí. Israel, de Eduardo Oller.